Encuentros por Colombia. Un espacio de diálogo real y transparente donde los precandidatos presidenciales se enfrentan a las preguntas directas de los ciudadanos. Aquí se revelan sus ideas, valores y compromisos con el país. Con un formato moderno, patriótico y cercano, buscamos fortalecer la confianza entre líderes y electores para construir una Colombia más informada y consciente. Dirigido por Jorge Castillo y Marta Fernández, veteranos de la Fuerza Pública de Colombia. Buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por facilitar este pequeño encuentro, por venir hasta acá hasta ahora. Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos al primer encuentro por Colombia. Con gran entusiasmo damos la bienvenida a todos los asistentes a este evento, donde unimos voces de veteranos, reservistas, civiles y patriotas comprometidos con el futuro de nuestra nación. Agradecemos especialmente la participación de las siguientes organizaciones, cuyo apoyo ha hecho posible este encuentro: ONG Apoyo y Fortalecimiento Integral para quienes nos protegen, AFIPRO; Asociación La Ola Libertaria; ONG Mipofancol, Cabildo Abierto, Soberanía, Colombia; Asociación Ni Una Mina Más; Agrupación Reserva Primera Clase; Revista La Verdad; ONG Hijos de los Héroes; Asociación Heroínas; Pola Libertaria; Asociación de Soldados por la Paz del Tolima, Azopastol; Asociación Asoprovidas; Capitán Orlando Basto y Abogados Asociados; organizaciones que están conectadas de forma remota, integrantes del movimiento Valientes. Hoy nos reunimos en este espacio presencial para dialogar, reflexionar y analizar las propuestas de los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República. Como guardianes de Colombia, honramos la memoria de nuestros héroes caídos y reafirmamos nuestro compromiso con el país. Este encuentro tiene como propósito evaluar las posturas de los candidatos, con un enfoque especial en temas prioritarios como el fortalecimiento y respaldo a la fuerza pública, así como las soluciones a los desafíos que enfrenta nuestra nación. Buscamos promover un debate constructivo, informado y orientado hacia el bienestar de Colombia, fomentando la participación activa de todos los patriotas en la construcción de un futuro próspero. Agradecemos su presencia y los invitamos a sumarse a esta jornada de reflexión y diálogo que confiamos será un paso decisivo hacia la toma de decisiones conscientes y comprometidas. Orden del día: 1. Actos protocolarios. 2. Palabras a cargo del mayor de la Reserva, Jorge Castillo. 3. Presentación de la precandidata Vicky Dávila. 4. Secciones de retos y soluciones. 5. Intervención de la candidata Vicky Dávila. 6. Cierre de la transmisión del evento. 1. Actos protocolarios. Honores a los símbolos patrios. Himno Nacional de la República de Colombia, a cargo del soldado Juan Carlos Ramírez Payares. Hey!
A continuación, video de la reserva. Los militares y policías de Colombia, hijos de las clases trabajadoras, nos unimos desde nuestra juventud a las filas movidos por una profunda vocación de servicio a la patria. Hoy, con el corazón cargado de dolor, recordamos no solo a quienes cayeron en el cumplimiento del deber, sino también a aquellas familias destrozadas por el vacío que dejó su partida. A las madres que con esfuerzo y amor criaron a sus hijos, soñando para ellos un futuro digno y que hoy solo reciben la bandera que cubre su féretro. A las esposas que vieron orgullosas del uniforme que vestía su compañero de vida y que de un día para otro vieron desintegrarse su hogar, convertido en memoria y soledad. A los hijos e hijas que admiraban a su padre como un héroe y que ahora solo guardan el eco de su risa y el recuerdo de un abrazo que nunca más volverán a sentir. Durante todos estos años hemos perdido amigos, compañeros, subalternos y superiores. Muchos sacrificaron partes de su cuerpo y todos entregamos la vida al deber. Mientras tanto, fuimos apolíticos y silenciados por las normas, observando cómo nuestros adversarios recibían micrófonos y escaños en el Congreso. Aún así, seguimos sirviendo incansablemente a nuestros compatriotas, enfrentando una justicia muchas veces politizada e injusta. Hoy, como veteranos, comprendemos con amargura que, aunque ganamos la guerra en el campo de batalla, la perdimos en los escenarios político y social. Comprobamos como muchos de aquellos por quienes arriesgamos todo solo utilizaron nuestro sacrificio en discursos vacíos para beneficio propio. Por eso, con la memoria de quienes ya no están y el respeto por el dolor de sus familias, hoy emprendemos la legítima batalla política. Estamos resueltos a que nuestra voz, templada en el deber y el sacrificio, llegue al Congreso de la República. Para honrar a los que cayeron, para acompañar a los que quedaron atrás y para servir a Colombia desde donde verdaderamente se decide su futuro y su paz. Con las montañas y el frío de una juventud que se fue, con la patria en el pecho y un uniforme de fe. No volvió el hijo, no volvió el tren, no volvió el compañero, solo un eco en la quebrada, un recuerdo prisionero, y la madre teje sueños con el libro de la luz, mientras guarda una medalla y un retrato con la cruz. La esposa mira al horizonte, la mesa puesta para dos, y un susurro de te espero que se ahogue su voz. Oh, Colombia herida, noche oscura sin final, la cruz en el camino es un grito en la inmensidad. Sangre que riega la tierra, semilla de la libertad, pero el olvido es la losa de tanta impunidad. A continuación, rezaremos la oración patria. Bueno, preguntica, ¿quién se sabe la oración patria? Bueno, ahí está la oración patria. Bueno, puede pedirse un favor. Vamos, está permitido llorar. Esta oración patria la vamos a hacer por los centenares de muertos que ha dejado la falsa paz total. Pero la vamos a gritar, nos vamos a quedar sin voz. Así todo el mundo gritando, que retumbe el edificio completo. Oración patria, 2, 3. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada. Maduro, en ti amo todo lo que me es querido. Tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos, la realización de mis sueños. Ser soldado tuyo es la mayor de mis glorias. Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y, llegado el caso, morir por defenderte. Pueden tomar asiento. Número 2. Palabras del señor Mayor Jorge Enrique Castillo. Bueno, buenas noches, patriotas. Como dice nuestra oración patria, llegado el caso, morir por defenderte. Bienvenido a todos los asistentes, amigos, veteranos y reservas.
Hoy queremos darle un mensaje a Colombia y a los precandidatos presidenciales. Creemos que somos la voz de los que no tienen voz, pero también queremos ser el voto de los que no pueden votar, nuestros compañeros de la fuerza pública, que han sido silenciados por años, usados por una clase política corrupta. Por eso hoy, desde las entrañas de nuestra fuerza pública y de nuestros veteranos, nace una fuerza y una vocación de poder. Una vocación de poder, un poder que le entregaron a nuestros enemigos. Enemigos en el Congreso de la República, enemigos en la Justicia Especial para la Paz, enemigos en la calle, enemigos en los organismos de inteligencia que en este momento nos están persiguiendo y perfilando. Por eso hoy el anhelo de todos es tener una voz real para todos estos patriotas. Seguimos en la calle, seguimos luchando, pero entendemos que la batalla es cultural, social, política, económica, que no queremos más un Estado parasitario que nos robe nuestros impuestos. Bienvenidos todos, bienvenida mi querida amiga Vicky Dávila, a su equipo, a las organizaciones de reservas, y que viva Colombia. ¡Viva! Doctora, por favor, nos acompaña. Gracias. Aquí. En el marco del primer encuentro por Colombia, se complace en presentar a la doctora Vicky Dávila, una figura emblemática del periodismo colombiano, reconocida por su incansable compromiso con la verdad. En su trayectoria de 33 años ha dejado una marca imborrable en el ámbito de los medios de comunicación, destacándose por su valentía al enfrentar la corrupción, la delincuencia y las injusticias. Vicky Dávila ha ocupado posiciones de liderazgo en algunos de los medios más influyentes del país. Durante 18 años brilló como periodista y presentadora de noticias RCN Televisión, consolidando su reputación como una voz confiable y rigurosa. Asimismo, se desempeñó como la directora de las noticias FM y lideró con éxito el programa radial más sintonizado de la W en el competitivo horario del mediodía. En los últimos 5 años asumió el cargo de directora general editorial de la revista Semana, donde tuve el honor de conocerla. Su excelencia profesional ha sido reconocida con prestigiosos galardones, como Premio Simón Bolívar, Premio CPB y 5 premios TV y novelas como mejor presentadora de noticias. Vicky Dávila se presenta hoy como precandidata, aportando su experiencia, liderazgo y una visión clara del futuro de Colombia. Su presencia en este encuentro es una oportunidad para dialogar sobre las propuestas que guiarán el rumbo de la nación. Agradecemos su participación e invitamos a los asistentes a escuchar sus ideas en este espacio de reflexión. Es un espacio creado para ustedes, para nuestros amigos, con nuestra primera invitada, la doctora Vicky Dávila. Recibimos al señor mayor de la Reserva, Germán Rodríguez, director de La Verdad y referente de los medios alternativos. Con su experiencia guiará este programa y enriquecerá el diálogo sobre el futuro de Colombia y el apoyo a la fuerza pública. Un aplauso fuerte, por favor. Doctora, le tengo un detallito de parte de todos los que tenemos la piel manchada de camuflado y de verde oliva. Esto es muy representativo. Ese es el apellido de nosotros. Es Armada, es Ejército, es Policía, es Fuerza Aérea. Este es nuestro apellido. Yo tengo otro apellido, Infantería de Marina. Ese es mi otro apellido. Esos son los ojos de los soldados. Se colocan en la gorra. Se llaman ojos de gato para cuando patrullamos en la noche. Algo muy importante.
el distintivo de un suboficial, de un cabo, que son los que realmente estamos en el campo de combate. Esto es muy importante, el distintivo de un sargento, de un cabo, de un policía. Y por último, los primeros 23 infantes de Marina que murieron. Con mucho cariño para usted, si no, señora. Que Dios les pague, muchísimas gracias, y es muy importante para mí. Sí, es muy valioso, solo hemos entregado 3 detalles de eso en toda Colombia. Personas valiosas, gracias por ese trabajo que ha hecho. Y bueno, vamos a empezar directamente. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de escuchar directamente a la persona que posiblemente sea la que lleve las riendas del país. ¿Qué mejor forma de tener las preguntas de todos? Es un trabajo que ha hecho la Reserva de Primera Clase. Este detalle es de parte de toda la Reserva de Primera Clase. Y empezamos con una caja de preguntas. Mi sargento Marta Lucía Ramírez va a empezar con la cajita de preguntas. Son 200 preguntas las que están aquí. ¿Me va a hacer 200? No. Salimos mañana. Pero tenemos, usted saca 10 preguntitas y vamos sacando la primera pregunta. Entonces, mucha atención, muy importante para Colombia, para que no nos vuelva a pasar lo que nos sucedió. Escojamos no solo con el corazón, sino con la conciencia. No podemos volver a parar. Y empieza. Muchas gracias, bienvenida doctora Vicky. Comisario veterano Marta Lucía Fernández, para mí es un placer tenerla en este escenario como mujer y aceptando este reto es solo para valientes y las valientes somos las mujeres y acá estamos presentes y con usted iniciamos. ¿De qué se trata esto? Esto es una caja de sorpresas. Acá están las preguntas de todos los que están asistiendo a este evento y los que están conectados. Nosotros, usted sacará una pregunta, nosotros le hacemos la pregunta del público y usted responde. Está conmigo el soldado también, veterano, nosotros aquí con todo el corazón, el soldado León. Empezamos. A ver, aquí tengo la 42. 42. La pregunta la hace la señora María Eugenia Cifuentes Torres. Como futura presidenta de Colombia, ¿cuál es un plan de acción para contribuir al bienestar de los veteranos y beneficiarios de la fuerza pública en cuanto a proyectos de emprendimiento y empleabilidad? Bueno, me toca quedarme sentada, yo me quería parar. Yo ya le voy a responder esa pregunta, pero antes yo los quiero saludar. Yo me tengo que parar, porque si no, no los veo. Quiero decirles que es un honor para mí tener esta gran oportunidad hoy, que yo los valoro profundamente, que los quiero profundamente, no solo a ustedes, sino a nuestras Fuerzas Armadas activas. Y quiero empezar contándoles algo muy importante para mí. Ya voy con la respuesta. Cuando yo era chiquita y tenía 6 años, llegó el momento de entrar al colegio. Y los papás que me habían metido como 1 mes o 2 meses atrás al colegio no tuvieron con qué pagar el mes siguiente y entonces me quedé sin estudiar. Resulta que la abuela, mamá Carmen, y la tía Ita dijeron no, tenemos que llevarnos a esta muchachita para que pueda estudiar, y me tocó separarme de los papás y me fui a vivir con ellas a Cali. Tenía 6 años y me llevaron a estudiar al batallón Pichincha. Y entonces yo no tengo la culpa de ser así, porque estudié en el batallón Pichincha, estudié 1º, 2º y 3º de primaria. Y fue fundamental eso para mí en la vida. Ahí aprendí a querer a nuestro ejército. Ahí aprendí a querer el uniforme. Ahí aprendí a querer también a la policía. Ahí aprendí a querer la bandera, el escudo, nuestro himno nacional. Y ustedes, nuestras Fuerzas Armadas de Colombia, activas y retiradas, se metieron en mi corazón desde entonces. Y luego, cuando me hice profesional, siempre cubrí durante muchos años orden público. Y me tocó, y esto es importante que ustedes lo sepan, yo no estoy aquí solamente por una aspiración presidencial. Yo estoy aquí porque ustedes realmente están en mi corazón.
porque valoro inmensamente lo que ustedes son, valoro inmensamente lo que hicieron, lo que siguen haciendo por nuestra patria, valoro inmensamente lo que significan nuestras Fuerzas Armadas, y como a ustedes, me duele en el alma lo que les han hecho. Como reportera, no olvido lo que pasaba cuando había los ataques a las estaciones, a los pueblos. No olvido los secuestros masivos. Estuve en Las Delicias, en Puerres, en Mitú. Yo estuve ahí. Yo los vi. Vi los cadáveres, vi a las viudas, vi los sepelios colectivos, vi la alegría de los que pudieron regresar. Entonces, yo sí sé lo que ustedes valen, no por una campaña presidencial, por el honor que ustedes representan para esta patria, y lo mismo nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a las preguntas. Mire, es muy importante para responder, volví a repetir la pregunta porque ya me olvidó. Listo, 47. La 42, muy rápido. 42. Dice acá, como futura presidente de Colombia, ¿cuál es su plan de acción para contribuir al bienestar de los veteranos y beneficiarios de la fuerza pública? Muy bien, eso es muy importante porque tendríamos que hacer un diagnóstico. Lo que yo he podido conocer me deja a mí muy triste. Hay una ley del veterano y todo lo demás, hay unos que han tenido la oportunidad de hacer incluso carreras, se han podido desarrollar en otras actividades, pero también está la historia de aquel que fue abandonado por el Estado, que fue abandonado por la sociedad. Yo les cuento que yo me he encontrado en las calles, por ejemplo, de Bogotá, retirados que están con un puestico de venta de tintos con unos termos, porque tienen una pensión miserable, porque nadie los volvió a mirar, porque nadie les volvió a dar valor. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Primero, construir con ustedes la mejor propuesta posible, no solo para los veteranos, sino para nuestras Fuerzas Armadas. Porque para mí, para recuperar la seguridad de nuestro país, yo estoy contando con los veteranos, estoy contando con los activos, y estoy pensando que lo primero que hay que hacer es recuperar su moral, esa moral que han pisoteado, que han humillado, y que no se recupera solamente diciéndoles yo te quiero mucho. Eso es importante. Yo creo que eso es lindo, y cuenten con que yo, como les decía ahora, los tengo en mi corazón. Pero hay dos cosas que son fundamentales. Una, la seguridad jurídica. A mí me duele mucho lo que está pasando hoy, no solo con los activos, con muchos retirados, que incluso terminaron retirados por una situación de servicio. Y hay muchos, pero muchos ejemplos. Y los deja también abandonado el Estado. Y hoy tienen las manos atadas. Y hoy no tienen seguridad jurídica. Hoy estaban felices porque estaban leyendo que condenan entonces a las FARC. Es una condena chimba, perdónenme la expresión, que es ofensiva. Es ofensiva porque son unos criminales de lesa humanidad, porque nos hicieron daño, porque nos siguen haciendo daño, aunque no tengan las armas en las manos los que no han regresado al crimen. Porque cuando no han dicho la verdad, no han reparado a sus víctimas y no han pagado por lo que hicieron, siguen haciéndole daño a la sociedad. Y resulta que un crimen de lesa humanidad no se subsana, no se paga solo firmando un papelito como ocurrió en La Habana. Entonces yo sí sé que esa es una burla y una ofensa a los colombianos, a todos. Paralelamente entonces anuncian con bombos y platillos decisiones contra los militares. Yo no estoy de acuerdo con la impunidad para los militares o para los policías o para cualquier uniformado, por supuesto que no. Quien cometa un delito tiene que pagar. Pero lo que no puede suceder es que nuestras Fuerzas Armadas que nos defienden, que dan su vida, que se pasan 20 años y más alejados de la familia, que sus hijos se crían solos, sus esposas se van solas a criar a sus hijos, no puede suceder que ustedes sean equiparados a los criminales. Eso yo no lo puedo aceptar. Entonces, primer compromiso tiene que ver justamente con eso, seguridad jurídica. Nosotros tenemos que tener la posibilidad
de crear la mejor justicia penal militar del mundo. Así como los civiles, los ciudadanos comunes y corrientes, podemos ser juzgados o investigados en la justicia ordinaria y hay jueces y fiscales independientes, lo mismo debería ocurrir en la justicia penal militar, que comprendan el servicio, que sepan lo que pasa en una operación, que sepa que puede ocurrir una tragedia, pero no necesariamente había dolo en el momento de ocurrir la tragedia. Eso va a ser fundamental y decisivo, primero. Y el segundo compromiso es el bienestar. No sin antes decir que nosotros no podemos seguir viendo solo las imágenes de la derrota. Hoy, esas imágenes de nuestros militares y policías secuestrados con un fusil terciado nos muestran claramente que abandonaron a la fuerza pública. Porque un soldado, un policía que tenga su fusil tendría que tener la posibilidad de defenderse. Pero supongamos que no vamos a permitir que haya ni una bala. Perfecto. Entonces, ¿por qué no llegan con una operación con 10.000, 8.000 hombres que obliguen a que sean entregados para que no ocurra más y que los secuestradores paguen? No les interesa, no les interesa, pero esa imagen le ha hecho mucho daño a nuestra fuerza porque nos tiene derrotados a los ciudadanos y eso lo vamos a recomponer. Y les hablaba del bienestar, me he alargado mucho pero es que es importante. El tema del bienestar, que es más ligado con la pregunta que me hacían, pues para mí también tiene gran preponderancia, porque hoy ser de la Fuerza Armada o de las Fuerzas Armadas no puede ser solo un honor. Claro que es una berraquera servirle a la patria, pero tiene que significar algo más, tiene que significar futuro y bienestar. Y a mí me preocupa mucho esa primera historia de la que les hablaba, que un veterano tenga que irse de vendedor ambulante de tinto porque la pensión es miserable, en lugar de tener su vida asegurada, de tener una casa, de tener educación para sus hijos, de tener atención en salud, de tener su pensión, de que un banco le preste, de que el Estado lo siga acompañando, de que tenga la posibilidad de prepararse en otras cosas de manera seria. Y no lo que ocurre hoy, que muchos de berraquitos salen adelante, otros tienen un acompañamiento, entre comillas, como 3 meses y luego se van a la calle, a su suerte. En eso vamos a trabajar para que no ocurra nunca más y que lleguemos a tener muy rápido la mejor fuerza pública del mundo, que nos sintamos los ciudadanos orgullosos como siempre nos sentimos, porque acuérdense que nosotros teníamos la posibilidad de hacer una operación como dar de baja a Alfonso Cano o hacer la operación Jaque. Hoy nos han empobrecido las Fuerzas Armadas, hoy han destruido la inteligencia, usted que es de inteligencia mayor lo sabe, lo acabaron eso como una estrategia, así que vamos a trabajar, yo quiero trabajar con ustedes, hacerlo en conjunto, esto es un tema de equipo, yo no me las sé todas y por eso necesito la compañía y hacer equipo con ustedes para que tengamos la mejor propuesta posible. Perfecto. Vamos con nuestra segunda pregunta. Acuérdese, doctora, que son 200, pero vamos a sacar solamente. Entonces vamos a nuestra segunda pregunta. 125. Nuestro soldado León la va a hacer. 125. Pregunta por Giro Dayana González Córdoba. Vicky, ¿usted cree que Colombia está preparada para una economía digital y cómo piensa involucrar a los jóvenes en esa transición? Hacia allá es que deberíamos apuntar. A mí me gusta mucho, a ver, hola, ahí me oye mejor, sí. A mí me gusta mucho contar historias, porque a través de las historias uno a veces entiende mejor las cosas y es capaz de expresarlas también mejor. Y para responder esa pregunta les quiero contar que conocí un plan fantástico en Florida Blanca, Santander, ahí muy cerquita de Bucaramanga, que se llama Campus Lanza. Y el día que lo conocí me descrestó, porque resulta que, siendo una empresa de software, ya tiene hoy el certificado como el SENA, de una entidad técnica. Entonces, los muchachos salen de 11 y los llevan 10 meses a la academia. Y ahí aprenden a ser programadores, tienen conocimientos de inglés técnico y de inteligencia artificial,
Pero lo más bonito del proyecto, que es privado, es que no tiene ayuda con dineros públicos. Y el día que reciben el cartón, a los 10 meses, los muchachos tienen su primer empleo. Eso es una berraquera y me pareció revolucionario, y por eso nosotros estamos pensando en que haya muchas oportunidades para los jóvenes. Hoy hay casi un poco más de 2 millones de jóvenes que les llaman ninis, que no estudian, que no trabajan, pero estoy convencida de que es porque no han tenido las oportunidades. Por esa razón, nosotros queremos en esa revolución de la educación que los pelados se preparen muy rápido. En inteligencia artificial 1 año, programadores 1 año, que tengan la posibilidad de ser bilingües en 1 año, que tengan la posibilidad de prepararse en turismo, en atención al público 1 año, y así conseguirles, a través de una gran bolsa de empleo nacional, de la empresa privada con acompañamiento del Estado, conseguirles ese primer empleo. Si nosotros logramos hacer eso, desde La Guajira hasta Amazonas, desde Chocó hasta Arauca, el país nuestro va a cambiar. Los colombianos necesitan empleo, no necesitan un Estado zángano que les regale todo. Perfecto. Aquí en el auditorio, doctora, quiero comentarle que nos acompañan los jóvenes que se unen con los veteranos, ponerse de pie todos los jóvenes que nos acompañan de la universidad, todos los jóvenes que nos acompañan. Qué nota. Con nosotros. No solo veteranos, también juventud. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias. Aquí tengo la número 40. Me siento en un bingo. Todos quieren preguntarle. Dice 40, Oscar Mauricio Velasco Ochoa. Según el BID, Colombia puede reducir en un 80% el costo de los servicios transaccionales de la administración pública con innovación, lo cual implica la progresiva eliminación de la burocracia. Está dispuesta a asumir el costo político de ser presidente y de llevar estas propuestas al debate político? Claro que sí, por una sencilla razón, es que yo no vengo de los partidos. ¿Ustedes lo saben o no? ¿O sí vengo de los partidos? No, claro que no. No vengo tampoco del sistema. Yo vengo del periodismo, vengo de la empresa privada. Me tocó hacer 1000 denuncias de corrupción, me tocó hacer 1000 denuncias contra los criminales, me tocó enfrentar gobiernos y presidentes. No solo este es bien peligroso. ¿Qué se remató? ¿Señor? Que este presidente remató a todos. Ah, sí, este no tiene competencia, ¿sí o no? Pues resulta que eso me ha tocado a mí. Entonces yo no tengo compromisos políticos con nadie. Yo creo que aquí hay que hacer todo lo que le sirva a Colombia. La desregularización es fundamental. Lo han hecho en Estados Unidos, lo han hecho en Argentina con éxito. Uno no tiene que hacer todo igualito a como lo han hecho en otros países porque estamos en un país diferente. Pero podemos colombianizar eso, meterle a eso, cuando hablamos de innovación, meterle inteligencia artificial. Nosotros podemos hacer mucho para que este Estado sea más pequeño y sea más eficaz. Estamos pensando en que hay que hacer un recorte hoy a este gobierno. Le están diciendo recorte, 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 y ellos ¿qué hacen? Gastan, gastan y gastan. ¿Pero saben por qué? Porque están comprando las elecciones del 26. Eso es lo que están haciendo, y la reforma tributaria que tienen hoy en el Congreso de 26 billones de pesos es para eso, para comprarse las elecciones. Nosotros no lo podemos permitir. Yo estoy muy esperanzada en que esa reforma se va a hundir, pero es indiscutible que es urgente desactivar la cláusula y cumplir la regla fiscal. Es urgente acabar con las nóminas paralelas, es urgente desregularizar para que fluya la empresa privada, porque hoy casi que ser emprendedor es una desgracia infinita. ¿Aquí hay emprendedores o no? Sí. Y lo saben. Es duro. Es como si el mensaje es sencillamente no emprenda, no lo intente. Le cuento que es difícil. Mire, yo tengo una empresa que en este año me tocó prácticamente sacar 50 personas. ¿Cuántas tenías antes? 150. Y somos unas personas, y eso que es berraco. ¿Pero por qué? Por lo que está pasando en el país. Está muy duro y los impuestos nos tiene... La carga tributaria. La tributaria está mal. Créanme que se lo digo yo que tengo la experiencia.
como militar me preparé, me formé. Le cuento que tenemos que cambiar. Si no cambiamos, nos vamos del piso. Y usted tiene toda la razón. Las grandes empresas todavía están ganando plata porque el consumo está bien. El problema es cuando uno baja de esas grandes empresas, ya el golpe es muy fuerte. Nosotros estábamos la semana pasada o antepasada en Pasto, por ejemplo, y a mí me impactó mucho las constructoras. En el país hay más de 500 constructoras quebradas, porque como acabaron con mi casa allá y acabaron con todo el sector, y todo el tema de la carga tributaria es muy grave. Pues allá en Pasto encontré constructoras que tenían 300 personas y hoy tienen 50. Yo me quedé aterrada. Han destruido mucho esa mediana y esa pequeña empresa. Entonces nosotros, sin lugar a dudas, vamos a trabajar ahí, vamos a trabajar con los 5 millones de micronegocios donde hay una fuerza laboral increíble. Tenemos más de 13 millones de informales. Aquí se jacta este gobierno de que ha bajado las cifras de desempleo, pero es porque los colombianos somos bien berraquitos y entonces tuvimos que irnos al rebusque. A eso fue que tuvimos que irnos para no dejarnos morir de hambre. Hablo en general de los colombianos. Así que yo tengo muy presente que eso es un imperativo. Vamos a intentar hacer las respuestas un poquito más corticas. Yo dije que estaba muy larga su Hola. Es que todos quieren preguntarle, pero vamos a sacar, vamos con... Bueno, las 6, hágale. 30 segundos, respondo rápido. John Jairo, pregunta John Jairo. Reestructuración y eliminación del DNI, UNP y otros organismos, ¿cuáles los veteranos pueden ocupar cargos directivos? Pues claro que sí. Están preparados. Lo que no podemos es traer bandidos que hayan pertenecido al M-19 ni a ningún grupo terrorista. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Es evidente que nosotros no vamos a trabajar con nadie siendo gobierno que haya pertenecido a este gobierno y que haya ayudado a destruir a Colombia como lo han hecho hasta ahora. ¿Lo promete? ¿Lo promete? Pero claro que lo prometo. Bueno, vamos para adelante. Imagínese, ¿usted cree que yo puedo tener algún compromiso con Petro? O con Roy Barreras. No, o con yo no he hecho Benedetti. sino denunciarlos. Listo. Por eso es que no me quieren, me dicen muñeca de la mafia. Y a mí no me importa, siempre los denuncié y los he denunciado con firmeza, porque esa es la obligación de un periodista y sobre todo de un colombiano con el país. Esa fue cortica. Sí, fue cortica. Vamos con la última. La última. Bueno. Ay, espérate. La 97. ¿Quién nos hace esta pregunta? 97. Dice Amparo Rojas Vázquez. Pregunta. Dentro de su campaña política, ¿cómo va a manejar el tema de las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad que no reciben una remuneración actualmente por ese cuidado y el sacrificio que representa ser cuidadora? Nosotros sí estamos preocupados por ese tema y estamos trabajando, Alicia, con un equipo de líderes que están ayudándonos a construir la mejor política para la discapacidad en nuestro país. Nosotros tenemos que salir del atraso. Señora. Sí, fue uno de los primeros grupos que se armó, entonces estamos trabajando en eso. Y usted me habla de madres cuidadoras, tienen todo el derecho de recibir un beneficio del Estado, porque una cosa es el Estado zángano que está premiando al que está en edad de producir y de trabajar, pero una mamá, una cuidadora, pues es que no se puede mover de ahí porque tiene que sacar adelante a su hijito, a su hijita, en fin, a su marido, lo que sea. Pero no solo estamos pensando en las madres cuidadoras, nosotros estamos pensando en las madres cabeza de hogar, que son casi 6 millones, que ahora no les dan nada, no les ayudan o les tiran una limosna que no les sirve para nada y las mantienen en el círculo de pobreza. A ellas hay que ayudarles a conseguir la casita, a tener empleo y a tener casita, que tengan un crédito, que tengan un subsidio de mi casa ya, no es regalado, pero eso las ayudaría a llevar a su familia a otro nivel. Y también es importante a las madres comunitarias que están reclamando que tengan garantías que no tienen hoy. Y prácticamente la madre comunitaria es la mamá del barrio. Entonces juega un papel muy importante allí. Ya voy a terminar, solo una cosita. Uno esto a algo que yo sé que a ustedes les importa, porque cuando uno ha tenido formación militar, conoce la disciplina y sabe lo que significan los valores y la educación. Ninguna campaña habla de familia, ni de valores,
en la casa. Yo sí me voy a preocupar, yo soy una mamá, tengo 2 niños, uno ya tiene 24, donde me oiga diciéndole niño me mata, y el otro tiene 13. Pero siempre he sabido que la educación no se puede delegar, ni al Estado, ni al colegio, ni a la calle, ni a las redes sociales, ni al amiguito. Yo sí me voy a preocupar por recuperar la familia y recuperar los valores y la educación. Eso hay que empezar por casa, porque nosotros aprendimos a no matar, a no robar, a ser solidarios, a no meter droga ¿dónde? En la casa. Yo me voy a ocupar de eso y vamos a tener unas generaciones mejores en nuestro país. La siguiente parte es, primero le digo, usted tiene una responsabilidad enorme, y es que la esperanza de los colombianos va a estar puesta, si usted es presidente, en usted. Por favor, está la esperanza de los colombianos, y con lo que está pasando en el gobierno da miedo que nuestro país se convierta en una Venezuela. Le comentamos que hacemos parte nosotros de la Reserva Militar y Policial de primera clase. Entonces, tenemos una estructura muy grande en todos los departamentos de Colombia. Estamos nosotros organizados, perfectamente organizados. La siguiente pregunta viene de las regiones. Entonces vienen videos muy cortiticos con una pregunta al grano y puntual para que usted, por favor... Listo. Colombia pregunta. Doctora Vicky Ávila, muy buenas tardes. Habla el intendente Aldemar Ospina, desde Villa María Caldas. Mi pregunta es la siguiente: teniendo en cuenta el uso proporcional y racional de la fuerza, ¿cómo cree usted que debería actuar la fuerza pública, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en donde han sufrido azonadas en diferentes partes del país y no han permitido su actuar como fuerza pública en democracia y en derecho? Muchas gracias. La respuesta es muy rápida, la había dado antes, y es, yo creo que, por ejemplo, cuando son secuestrados, cuando son sometidos a azonadas, deberían poderse defender. Pero segundo, si por alguna razón se complica la situación, debería haber operaciones. Ustedes aquí, que son unos berracos, que conocen la guerra, que saben lo que es estar en el campo de batalla, ustedes saben que una operación berraca se puede hacer con 8.000 y con 5.000 hombres y con 10.000. Eso lo hace Bukele en El Salvador para buscar a 2 pandilleros en un barrio. ¿Y qué pasa? Los encuentra. Nosotros estamos convencidos en nuestro proyecto ciudadano que tenemos que darle dientes a la Fuerza Armada. Tenemos que recuperar la autoridad y la fuerza legítima del Estado sin complejos, pero sin abusos. ¿Volverían los bombarderos a los campos? Pero claro, yo voy a tener el avión fantasma prendido todo el día. Sí. Carlos Maza Martelo, veterano de la Fuerza Pública y presidente de la Asociación de Veteranos de la Fuerza Pública del Departamento del Atlántico, ALPAT. Doctora Vicky Ávila, si usted hoy fuera presidente de la República, nos reconociera nuestras prestaciones sociales como lo es el IPC y la ley cuarta, que hasta el momento no han sido reconocidas por ningún presidente ni de derecha ni izquierda, y asimismo ya fueron reconocidos la rama judicial y los profesores. Doctora, esta se repite de las 250 veces. Y me parece muy importante. Ahora bien, si yo fuera una politiquera, les diría así de una, cuenten con eso. Pero yo no soy eso. Trabajemos en eso, hagamos las cuentas, miremos qué se puede, pero yo sé que ustedes tienen el derecho. ¿Y quién más que ustedes que han expuesto su vida para cuidar la nuestra? Es que solo hay que entender lo que significa prestarle un servicio a la patria. Trabajemos en eso y miremos cómo con las cuentas, entre otras cosas, les paso un datico. En todo el país a donde vamos a recorrer, nos dicen los mismos empresarios: estamos hasta aquí de pagar impuestos, ya estamos asfixiados, pero cobre un impuesto de seguridad y lo pagamos. Y nosotros estamos pensando en cómo haríamos eso para darle liquidez inmediata a las Fuerzas Armadas, que no sea solo, obviamente, para quienes están en el campo, sino que pueda generar unos beneficios. Pero hay que hacer las cuentas bien y no comprometerse sin saber que sí se va a poder cumplir. Yo en mi corazón sí les digo sí,
y trabajemos para que eso sea posible, porque la verdad es que soy consciente de que a ustedes les debemos mucho, que hay mucha deuda pendiente con ustedes, mucho. Yo quiero entrar a solucionar lo que más se pueda de esa deuda. Eliminemos el Ministerio de la Desigualdad y ahí está la plática. Es que la la Corte Constitucional ya ordenó acabar con el Ministerio de la Igualdad, eso se acaba, y se van a acabar varios ministerios porque nosotros vamos a fusionar unos ministerios y unas entidades. La plata nos va a alcanzar más. Tengamos un poquito de paciencia y trabajemos juntos en que eso se pueda hacer una realidad. Pero estoy totalmente con ustedes en que es una deuda de esta sociedad con las Fuerzas Armadas y los veteranos. Bueno, Doc, ahorita viene otra. Doctora Vicky Dávila, mucho gusto. Mi nombre es Nelson Orrego, veterano de la policía. También hago parte y soy uno de sus líderes del grupo de reserva primera clase. Mi pregunta es la siguiente desde la ciudad de Manizales. En su gobierno, en su presidencia, ¿cómo garantizaría usted que nuestros recursos económicos, financieros, que son administrados como cajas como Casur, de Tején, Cremil, no sean apropiados, expropiados en un gobierno como Gustavo Petro, ese señor, y como bien es sabido en nuestra Carta Magna que quiere cambiar el señor siendo presidente? Somos un régimen especial. ¿Cómo garantizar a futuros gobiernos que ese dinero no sea utilizado para otros fines? Porque es nuestro dinero. Doctora, muchas gracias, Dios la bendiga. Ay, tan lindo. Bueno, es una inquietud válida. Creo que no debería circular ese dinero hacia otro lugar. Es un reclamo legítimo, debería invertirse, reinvertirse en el mismo sector. También les digo, trabajemos juntos para que eso sea posible, pero de mi parte estoy completamente con ustedes en ese sentido. O sea, entiendo el reclamo, entiendo que han luchado mucho por eso y conmigo van a poder contar. Créanme que conmigo van a poder contar, porque yo me siento un poco como parte de ustedes sin nunca haber ido a prestar el servicio militar. Sí, imagínate que hoy... ¿No es que además imagina yo de militar? No hace caso. Hoy, con la plata que nos quitaron de Casur, de nuestras cajas de pensiones, le aumentaron el sueldo a Migración Colombia a 1.400 funcionarios. 1.400 eso no puede suceder. Eso no puede suceder. Eso no puede suceder. Es lo único que yo le puedo decir. Y es lo que están haciendo, por ejemplo, el tema de la ley pensional, si finalmente pasa en la Corte Constitucional, es lo mismo, es coger lo que aportan y después esos no se van a poder pensionar. Realmente es una situación muy delicada y muy grave y ustedes tienen que tener esa garantía, entonces conmigo pueden contar. Yo soy Ismael Romero, veterano de la Fuerza Pública del Capital. Realizando un ejercicio comunal de charlas, se evidencia que la falta de pedagogía en democracia es uno de los factores por los cuales las personas no saben ejercerla de manera correcta. El derecho a ser diferente hace parte de esta situación. FECODE y el SENA han instrumentalizado a algunos de sus docentes afiliados para ejercer presión y mantener activa su participación política nacional, llevando a las aulas el mensaje perverso del socialismo. Su gobierno, ¿qué implementará para que las prácticas no incidan en el libre desarrollo de los jóvenes? Entonces pongámonos de acuerdo en algo, y es, yo no estoy de acuerdo con el adoctrinamiento. Serio. Como yo soy mamá, entonces jamás hubiese querido, todavía tengo un niño en el colegio, jamás quisiera que me le metieran cucarachas a la cabeza. Yo no recuerdo en mi tiempo de colegio ni en mi tiempo de bachillerato, por ejemplo, que a mí me dijeran cosas raras. A uno le enseñaban historia, le enseñaban la cosa de Carreño, ¿cómo se llama? La urbanidad de Carreño. Ustedes están muy jóvenes, yo es que, ¿cómo así que yo vi la urbanidad de Carreño? Pero eso era lo que le enseñaban a uno, le enseñaban religión, le enseñaban valores. Todo eso lo eliminaron y bueno, hay que aceptar la modernidad, pero hay que entender que los valores nunca sobran ni pueden ser reemplazados. La pregunta de FECODE es muy importante porque uno encuentra propuestas que dicen acabamos con FECODE, no queremos no sé qué.
vamos despacito. Creo que nosotros al maestro, ¿alguien aquí recuerda a sus maestros con cariño o no? Todos, ¿verdad? Yo también. Cuando yo pienso en mis maestros, pienso con un gran afecto, desde los que me enseñaron a escribir, o los que me enseñaron a leer, los que me sacaron adelante, no solo en el colegio y demás, sino en la universidad. ¿Cómo les parece que yo hasta gramática musical y solfeo estudié? Me gradué, ese fue mi primer grado en la vida, estudié música durante 3 años. Entonces mal haría yo en decirles voy a arrasar con los maestros. No, yo qué quiero proponerles a los maestros. Yo les quiero proponer que piensen como quieran, pero que no se metan con los niños. 1. Segundo, que trabajemos juntos por la calidad de la educación de los niños. Tercero, que a ellos también les cumplamos. A ellos les metieron conejo en este gobierno, hasta plata perdieron, 500 millones de pesos terminaron dando, ¿se acuerdan? Entonces aquí hay algo muy importante, y es decirles, por ejemplo, vamos de verdad a cumplirles y a resolverles el tema de la salud. Ellos tenían un sistema de salud muy malo, pero está destrozado, está peor. También los maestros tienen que ir a hacer fila. También los maestros están sufriendo los estragos que ha generado este gobierno. Entonces yo quiero proponerles a los maestros no arrasarlos, sino hagamos equipo y trabajemos juntos para poder salvar a esos niños, para que no sean adoctrinados, para que vengan, porque una cosa es la libertad de cátedra, está bien, pero al niño no se le puede enredar la cabeza, de ninguna manera. Por eso tampoco estoy de acuerdo con la cultura woke y con todas esas locuras que ahora les meten en la cabeza a los muchachos, que usted no es niño ni niña. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo respeto la diversidad y está bien y la tenemos que respetar, y no tiene por qué haber más ni menos derechos en la diversidad, pero oigan bien, ni más ni menos derechos. Buenos días, mi nombre es Elkin Enrique Beleño Suárez, presidente de la Asociación de Veteranos, Reservistas y Familias Atoverfan Bucaramanga. Mi pregunta muy puntual para la doctora Vicky Dávila, candidata presidencial, es: ¿qué proyectos tiene para los veteranos y los reservistas en Santander que pueda dignificar este grupo poblacional y que ayude a que la democracia siga adelante en nuestro departamento y todo Colombia? Bueno, aquí ya hay una pregunta puntual de Santander, pero yo creo que este es un tema transversal, es un tema nacional. Por eso los estoy invitando a que trabajemos puntualmente. Yo he estado escuchando veteranos, le plantean a uno muchas inquietudes, pero en general es lo que les decía al principio: quieren bienestar, quieren recuperar derechos que no les han reconocido. Todo lo que hemos escuchado anteriormente aquí de las inquietudes, la invitación es: trabajemos juntos para que podamos hacer la mejor propuesta posible. Yo voy a trabajar con ustedes. Lo que tenemos que hacer es ganar las elecciones, pero yo estoy lista para ser un soldado de su causa, de sus causas. Bueno, y viene la última pregunta. Buen día, candidata Vicky Dávila, les saludo desde Tunja, Boyacá. Mi pregunta es la siguiente: ¿confiaría usted una cartera ministerial, una unidad administrativa, una superintendencia a veteranos de las Fuerzas Armadas? Claro que sí, listo, contratados. Claro que sí. Mi nombre es Carlos Fernando Lozano Leal, soldado profesional con asignación de retiro por haber durado 20 años en la institución. Actualmente soy el presidente y representante legal de la Asociación Azul Pastor del departamento del Tolima, que aglomera un aproximado de 1000 hombres, calidad, y después de 40 años de constituidos, inicialmente en el año de 1985 como soldados voluntarios, no ha sido posible que ningún gobierno le ponga a los soldados profesionales la partida salarial de la prima de actividad, teniendo en cuenta, y bien merecida la tienen los señores oficiales y suboficiales que sí la devengan. Un soldado profesional
que arriesga hasta lo más preciado, que es la vida, para desactivar un cilindro bomba allí en los Santanderes. Este soldado, señora Vicky, no devenga dentro de las partidas salariales la prima actividad, pero arriesga su vida para defender a los colombianos. Luchemos por eso. Perdón. ¿Está dispuesta a hacer ese reconocimiento de esta partida de la prima de actividad a los soldados profesionales activos? Bueno, son reclamos que tienen toda la lógica del mundo. Y yo les voy a contar, agregar algo más de lo que hoy nos presentan desde el Tolima. Y es que como periodista, imagínense, les voy a contar una historia. Como periodista, un día empecé a hacer muchas denuncias de los soldados. A mí siempre me ha interesado la tropa, me ha interesado la base de las fuerzas, porque soy consciente de que los grados de generales o coroneles, bien, pero yo sé que quienes van a los lugares más inhóspitos, quienes asumen el riesgo más alto, pues siempre terminan siendo las tropas. Sí, eso es verdad. Y entonces un día decidí que iba a ponerme a hacer denuncias y empezaron los soldados. Yo no sé si aquí hay alguien que en el servicio activo algún día me mandó un mensaje al celular. ¿Nadie? Nadie. Bueno, les voy a contar. Me encuentro muchos retirados a donde voy y me cuentan historias muy lindas, porque empezaron a llegarme muchos mensajes. Entonces todos los soldados mayor tenían mi teléfono. 310-235-15 que se los puedo dar a todos los que quieran. El caso es que empezaron a llegarme, entonces yo hacía las denuncias, que no estaban comiendo bien, que no tenían comida, que comían mico, que no los dejaban salir, bueno, todas esas cosas. Hasta que un día llegó como comandante del ejército el general Zapatero. Y resulta que Zapatero, cuando yo le llegué con la primera denuncia, me dijo: vea, permítame, voy a hacer una cosa. Yo le soluciono el problema, pero espéreme ahí. Y ahí entendí que el tema no era necesariamente publicar, sino resolverle el problema al soldado, al militar. Y empecé a pasarle siempre las denuncias y me les empezó a resolver los problemas a todos. Esos muchachos eran felices. Que tenemos 2 pacientes con leishmaniasis, pues me llamaban a mí. Si me llamaban a las 3 de la mañana yo les contestaba, y a las 3 de la mañana les empezábamos a resolver el problema, y al otro día al mediodía los habían sacado. Lo único era el tema del mal tiempo, pero sinceramente en eso quedé agradecida con el general, porque me ayudó a resolverles muchos problemas a los soldados de Colombia. Y por eso para mí son tan importantes, porque yo sé que pasan las verdes y las maduras en el campo de la batalla. Bueno, Doc, faltan 2 secciones. La primera son casos hipotéticos como presidente, pero quería comentarle, los que hemos prestado servicio militar en Colombia somos varios millones. Y los veteranos casi estamos llegando a los 2 millones. Por fin estamos unificados. Eso los veo muy organizados y me da mucha alegría. Estamos unificados, tiene usted toda la razón. Aquí están las bases, aquí están los que tropeleamos, aquí estamos los que nos mataron a algún compañero. Y que seguimos, Germán, todavía. Y que seguimos porque nos volvimos a colocar camuflado. Entonces vienen 2 preguntas hipotéticas. Vienen 2 preguntas hipotéticas de casos reales, y luego vienen para unas preguntas cortas. Preguntas cortas, respuestas largas. Pues, entonces empezamos. ¿En eso tengo que estar sentada? Doctora, esto ya ganó. Presidente de Colombia, sí, casos hipotéticos, empezamos. Hoy quiero mandarle un saludo al bloque de veteranos que está con Vicky Dávila. Gracias, y para adelante es para allá. Bendiciones para todos. Bendiciones, Vicky, y estamos al pendiente. Perfecto. Entonces nos acompaña Ricardo Rodríguez, veterano de Colombia, con nuestro primer caso.
Buenas noches, doctora Vicky. Esto es como una tesis que me están haciendo ustedes a mí. La presentación de una tesis, un quiz. Bien disciplinado. Bueno, hágale pues. Crisis humanitaria de soberanía en la frontera del sur de Colombia. En el mes de octubre se reporta una situación crítica en el departamento del Putumayo, en la frontera con Ecuador. Un grupo armado ilegal con presunta financiación extranjera ha ocupado varias veredas en la zona rural del municipio de San Miguel. La ocupación ha generado desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas, además de enfrentamientos con la fuerza pública. Elementos claves de la situación. Territorio. El grupo armado ha instalado campamentos en zonas estratégicas cercanas al río San Miguel, lo que pone en riesgo la soberanía territorial y el control de pasos fronterizos. Se teme que estén construyendo rutas ilegales para el tráfico de armas y de personas. Fuerzas militares y de policía. El Ejército Nacional ha desplegado tropas en la zona, pero enfrenta dificultades logísticas por la geografía selvática. La Policía Nacional, por su parte, ha reforzado los controles en los cascos urbanos, pero se reportan amenazas contra sus estaciones. La coordinación entre ambas fuerzas es urgente y compleja. Soberanía. El gobierno ecuatoriano ha solicitado explicaciones por incursiones no autorizadas de tropas colombianas en su territorio durante persecuciones a los grupos armados. Esto ha generado tensiones diplomáticas que podrían escalar si no se manejan con prudencia. Población vulnerable. Más de 3.000 personas han sido desplazadas, incluyendo menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores. Las condiciones en los albergues improvisados son precarias y hay riesgo de epidemia por falta de agua potable y atención médica. Decisión presidencial urgente. Ante la gravedad de la situación, ¿cuál sería el proceder de usted como presidente? No, es un problema el berraco. Mire, hablar de manera hipotética es muy fácil, pero cuando un gobernante se enfrenta a una situación tan grave como la que usted plantea, tiene que tener mucha responsabilidad, pero sobre todo tiene que tener mucha firmeza. Y hay algo que para mí es fundamental: la Constitución y la ley. Uno nunca, como gobernante, debería hacer nada que esté por encima de la Constitución y la ley. Para ese entonces, octubre, se supone que nos hemos posesionado, agosto, hace 2 meses, ya se supone que nosotros tenemos nuestro consejo de suboficiales y oficiales retirados que nos van a ayudar sin uniforme a guiar a las fuerzas, lo más grande de la experiencia. Se supone que ahí ya tendríamos que tener los reintegros, recuperado nuestro aparato de inteligencia. Espero que usted vuelva, pero ahora se quiere volver político. ¿Ah? Lo dijimos en el discurso. ¿Quiere ir a la DNI? Queremos estar en el Ejecutivo. Queremos... O sea, usted no quiere más uniforme. Claro que sí, pero desde afuera creo que podemos también hacer mucho. Pero decida. O sea, uniforme no. No diga que no deje la puerta abierta. Vamos a la política, vamos a recuperar la inteligencia y vamos a acabar con el comunismo, el socialismo, el progresismo desde adentro. Entonces la respuesta final es: si ya tenemos una fuerza pública con un mensaje distinto adentro, si ya tenemos este acompañamiento de los que sí se van a poner el uniforme, si ya tenemos restablecido nuestro aparato de inteligencia, entonces actuamos con precisión. Y usted mencionó algo muy importante, usted mencionó la diplomacia. Creo que ningún militar, y les pregunto a ustedes, ¿un militar quiere que haya un montón de muertos en una operación? No. ¿Un militar quiere que se le mueran sus hombres? No. Entonces, ¿qué tendría que hacer un presidente? Cuidar que eso no ocurra, pero hacer lo que toca. Y yo como presidente voy a hacer lo que toca. Hay una cosa adicional: voy a asumir la responsabilidad. Porque generalmente los gobernantes, o muchos gobernantes, lo que hacen es: el triunfo es de ellos y las embarradas son de la fuerza pública. ¿Sí o no? Yo creo que he visto a pocos gobernantes que han sido capaces de decir, como ocurrió cuando lo de Raúl Reyes, para poner un ejemplo. ¿Se acuerdan?
cuando Raúl Reyes, el presidente asumió en ese momento, el presidente Uribe asumió, y no era fácil de asumir. ¿O se acuerdan cuando Granda y lo de Venezuela? Y después ni les hablo de qué pasó con el Paisa, ni qué pasó con el otro, ¿cómo era que se llamaba? Santrich, con Romaña. Ustedes sí se saben la historia, me la tienen que contar. Bueno, vamos con nuestro segundo caso hipotético en su ejercicio como presidente. Nos acompaña Daniel López, familia de veteranos. Bueno, doctora Vicky, es domingo, segunda vuelta presidencial, creo que vamos entendiendo la historia. Ahí todavía no soy presidente. Dos candidatos. No, segunda vuelta. Sí. Dos candidatos se disputan la presidencia en una contienda altamente polarizada. La jornada transcurre con normalidad hasta las 4 p.m. que cierran por las urnas. Sin embargo, a las 6 de la tarde comienzan a surgir unas irregularidades en el sistema de preconteo de la Registraduría Nacional. Hay varios elementos claves a tener en cuenta. El sistema informativo está comprometido. Expertos de ciberseguridad informan que el software de transmisión de datos electorales han sido intervenidos por un código malicioso. La reacción institucional, la misión Observación Electoral y varios medios de comunicación denuncian inconsistencias en los formularios E14 y algunos jurados reportan presiones para firmar formularios alterados. La fuerza pública, la Policía Nacional y el Ejército son desplegados en varias ciudades ante protestas masivas que exigen transparencia. Se reportan enfrentamientos en Bogotá, Cali y Medellín. Y la Defensoría del Pueblo alerta sobre el uso excesivo de fuerza. La soberanía institucional, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional convocan sesiones extraordinarias para evaluar la legalidad del proceso. La población vulnerable en zonas rurales y territorios históricamente afectados por el conflicto armado, líderes sociales denuncian que sus comunidades no pueden votar debido a los bloqueos armados. Bueno, decisión presidencial. Si los resultados fueran inversos y usted estuviera en la posición del candidato que hoy aparece abajo del conteo, ¿cuál sería su postura frente a las irregularidades denunciadas? ¿Confiaría en las instituciones o tomaría otro camino? Mire, lo primero es que Dios quiera que nunca tengamos ese escenario, pero ojalá no. Segundo, nosotros, yo creo mucho en el poder de la palabra, se lo digo, y nosotros no podemos dejar instalar en la sociedad colombiana que nos van a robar las elecciones y que ya perdimos y que estamos derrotados y que nos jodieron. Tenemos que luchar por unas elecciones libres y democráticas. Eso es lo primero. Segundo, usted me está planteando como que en todo caso yo perdí, ¿cierto? Siempre, bueno, uno lo que tiene que hacer siempre es luchar por la democracia. Eso es lo que yo hice como periodista. Desde mi oficio lo hice, denunciando a corruptos y a criminales. En el lugar que esté, donde esté, siempre lo voy a hacer. Siempre lo voy a hacer, pero no quiero pensar en ese escenario inmundo. ¿Por qué no inventó otra cosa? Pues se nota que es no, nosotros no vamos a llegar a ese escenario, no podemos llegar a ese escenario. Lo que tenemos es que preocuparnos por cuidar los votos. Tenemos que preocuparnos por cuidar los resultados. Tenemos que preocuparnos porque no nos hagan fraude. Tenemos que preocuparnos por defender la libertad, la democracia y el orden. Y hay algo que es muy importante allí, solo una cosa. Y es, yo tengo una fórmula mágica. Yo digo, si los ciudadanos estamos unidos, si las instituciones hacen lo que tienen que hacer, no nos fallan a los ciudadanos. Y si las Fuerzas Armadas activas y los retirados, óigame bien, y los retirados cuidan la Constitución y la defienden, y nos defienden a los ciudadanos y a las instituciones, aquí no va a pasar nada. Así que póngase pilas, que esa decisión presidencial le toca a ustedes. Vamos a seguir unas preguntas cortas y rápidas. Voy a dar un secretico. O sea, ¿tiene aquí los parches que le regalé? ¿Sí? ¿Que le regalamos? Los tengo, claro. El parche del grado es de un cabo primero. ¿Usted sabe quién es el vicepresidente de los Estados Unidos? J.D. Vance. Él es un cabo primero. Si usted quiere ganarse a todos los soldados de Colombia, piense la posibilidad de que el ministro de Defensa sea un sargento mayor
o un comisario, o porque hay muy preparados, excelente trabajo que hacen nuestros generales y mis respetos heroicos, pero piensen la posibilidad de colocar un sargento. Si hemos colocado a gente que ahí van, imagínese, usted se gana toda la tropa pensando en las bases, en los sargentos y en los patrulleros. ¿Tienen preguntas rápidas? Pero deme nombres y hojas de vida, mijo. ¿Tienen preguntas cortas y respuestas corticas? ¿Dónde está mío? No, este no es. Este. Listo. Entonces empieza Jorge Castillo. Bueno, te tocó esta vez. ¿Sí o no? ¿Apoyarías el voto para los militares y policías activos? ¿Sí o no? En las actuales circunstancias no. Yo no, les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos un tesoro en nuestras Fuerzas Armadas. No destruyamos ese tesoro. ¿Queremos tener un país como Venezuela? No. No, cuidemos a nuestras Fuerzas Armadas que han sido hasta ahora. Yo estoy de acuerdo con el video y me da pena alargarme, que decía que les dieron a los contrarios, les dieron toda clase de privilegios. Eso es lo que no se va a repetir. Pero nuestras Fuerzas Armadas son sagradas, no las dañemos, no las destruyamos. ¿O ustedes quieren votar siendo militares activos y policías activos? ¿Sí? No. Ah, entonces me gané ese punto. Bueno, Doc, ¿revoca el proceso de paz del señor Santos? De Santos, lo primero que vamos a hacer es acabar con la paz total el 7 de agosto del 26. Eso es lo primero que vamos a hacer. Pero lo de La Habana está protegido por la Constitución. Es que el que les venga y les diga aquí que acaba con los acuerdos de La Habana les está hablando miércoles. Eso no es verdad. Lo que sí podemos hacer es que haya justicia, verdad y reparación. Eso sí es lo que debería pasar. Yo quiero ser una presidenta aliada de las víctimas, 8 o 10 millones de víctimas, no de los bandidos, de los victimarios. En eso sí trabajaría. Se acabarían los privilegios, se acabarían la impunidad, la libertad. Eso que han hecho de revocar todas las órdenes de captura, a todos les vamos a clavar su orden de captura otra vez. Porque es que no es los de La Habana. Los de La Habana no son solamente el problema. A mí me da pena que ya se les acaba el Congreso y están loquitos viendo a ver qué van a hacer. No, son los otros que están, un montón de activos, muchos que regresaron al crimen y que han gozado de libertad y de impunidad. Ese alias Calarcá, por ejemplo. Mordisco, hay que capturarlos ya y mandarlos extraditados de manera expresa a los Estados Unidos. Hoy se captura a Mordisco, mañana en el avión de la DEA se lo mandamos a Trump. Sandra, ¿cómo está? ¿Apoyarías la creación de una ley anticorrupción? A ver, pues, obvio que nosotros vamos a luchar de frente contra la corrupción. ¿Ustedes creen que yo soy capaz de luchar contra la corrupción? Es que yo ya lo he hecho. No se les puede olvidar. Yo denuncié desde Odebrecht en las campañas del 2014, ni me voy para atrás a eso de la policía, ¿se acuerdan? Eso me sacó canas. Toda la corrupción, sí, y yo quiero mucho a la institución, pero me di esa pela y lo denuncié. ¿Y saben quiénes eran mis fuentes? Personas como ustedes, que en ese momento estaban activas. Y fue para mí muy importante saber que la base de la policía estaba conmigo y estaba de acuerdo con lo que nosotros estábamos denunciando. Y segundo, déjeme decirle que aquí tenemos que tener un bloque de búsqueda anticorrupción que sea interdisciplinario e interinstitucional. Vamos a ir a cazar a los corruptos. Aquí sabemos el nombre de los corruptos, de muchos, y les decimos ministro, embajador, candidato. ¿Se acuerdan? Doctor, exacto, sí, muchos están en cargos Yo también me paro, ya me da pena. Entonces nosotros sí vamos a luchar contra la corrupción, pero esto tiene que ir de la mano de un pacto, de un plan de choque contra la impunidad, para que bajemos esa impunidad que puede llegar al 98%. Tiene que haber construcción de cárceles, estamos pensando en 4 de 10.000 cada cárcel, que podamos hacer algo con el IMPEC. Nosotros no podemos seguir con esa corrupción en el IMPEC. Sí, sí, acabarlo es una opción muy importante. Entonces vamos a... Esto era rápido. Doc, bueno, se van a eliminar el Ministerio de la Igualdad, un poco de arandelas donde nos roban y que no sirven para nada.
¿usted nos metería otra reforma tributaria? Esa pregunta también es fundamental. Si fuera por mi gusto, yo le diría de una vez no. Tenemos que llegar a hacer un corte de cuentas, saber qué hicieron y quién lo hizo, llevarlos ante la justicia aunque se van a volar. Ya deben tener lista la volada. Porque así es la extrema izquierda. Es muy valiente, muy hábil para robar, pero para responder son unas cobardes. Y van a salir corriendo como las ratas. Eso va a pasar. Pero lo primero es un corte de cuentas. Eso va a ser fundamental. ¿Y qué es lo otro? Eso, sí, nos haría una reforma tributaria. Y la reforma tributaria, como usted decía, entonces miramos qué hay. Pero si no, nosotros ya estamos planeando cosas. Si recuperamos la cartera vencida de la DIAN, podemos recuperar como 20 billones. Vender activos improductivos del Estado, podemos recuperar otros billones ahí. Si nosotros nos vamos y vendemos todos esos bienes de la SAE, los volvemos plata líquida. Si luchamos contra la corrupción y les quitamos la plata a los corruptos, si luchamos contra el narcotráfico y acabamos con esas estructuras de lavado, ahí vamos a tener mucha plata. Y si recortamos el gasto y si acabamos con el despilfarro, si tuviera tiempo le daba unos datos de despilfarro. 7.700 millones de pesos se echó Petro al bolsillo hasta mayo en viáticos. ¿Cómo le parece? 23.000 millones de pesos en las casas privadas, más de 70.000 en viajes. Eso es una infamia con Colombia. Bueno, una pregunta corta. La Convención de Palermo nos ha impuesto inclusive el nombre de los terroristas. Le dicen los grupos armados organizados. Entonces los grupos armados organizados tienen unas características. Una de las características es que deben tener una ideología política. Al tener una ideología política, equiparamos a la fuerza pública con la FARC y el ELN. Doctora Vicky Ávila, ¿estaría dispuesta sí o no a salirse de la Convención de Palermo? ¿Quiere que le diga una cosa? Para mí son terroristas y para mí son narcos. Punto. ¿Eso le dice ¿No algo? salimos? Si toca salirse, no salimos. Excelente. Sí. Si estuviese en su poder... Y además le voy a dar una ñapa. Cartel de los soles, terroristas, ¿o no? Y narcos, claro. Si estuviese en su poder como presidente y la Constitución lo permitiera, cadena perpetua, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Lo que pasa es que no está permitida. Pero cuando dimos esa lucha, esa pelea en el gobierno Duque, yo era periodista, pues estaba como periodista en Semana, pero cuando dimos esa pelea como medio de comunicación, yo sí estaba de acuerdo. Entonces, si usted me pregunta cadena perpetua, que yo quisiera, es como hacer una lista para el niño Dios. Entonces yo metería a los asesinos y violadores de niños, también a los feminicidas. ¿Y saben una cosa? Los corruptos. Los corruptos, aquí pasan cosas horribles, pero se me vienen a la cabeza esos tres. Y el tema del feminicidio es muy tenaz, es muy horrible, porque generalmente en este país la mujer ha dicho en alertas que la van a matar y el Estado no funciona. Hay una ruta que no se cumple. Nosotros tenemos que llegar a cuidar a nuestras mujeres. Y les voy a decir algo, yo ese sentimiento también lo tengo en mi corazón, porque a mí me tocó ver a mi mamá golpeada durante 12 años de mi vida. Y yo perdoné a mi papá. No lo justifiqué, pero lo perdoné y lo amé y lo amo profundamente, aunque ya no está. Pero yo sé lo que eso significa. Yo tenía 12 años y me iba al colegio pensando que cuando llegara no iba a encontrar a mi mamá. Eso no puede seguir pasando en Colombia. Vicky, ¿qué va a hacer con el transfugismo? Con el hecho de que alguien está en un partido, gana elecciones y después se los ve todos tranquilos, yendo para el otro que... Hoy está prohibido, hoy lo prohibieron. ¿Está prohibido? Sí, bueno. Sí, lo prohibieron. Pero mire que se dan sus mañas, por eso existen los Roys. Qué ratas. Bueno, la última pregunta, doctor. ¿Estaría dispuesta a que sus funcionarios ministeriales, los que ustedes nombren y tengan a bien, antes de que se posesionen, hagan una prueba de credibilidad y confiabilidad, un polígrafo, y en dado caso que lo pierdan, no se pueden posesionar? Me parece bien, me parece bien. Y si quiere, agreguen el examen ese que ahora quieren hacer todos. Usted me lo puede hacer ya. El de Petro me lo pueden hacer a mí ya. Bueno, y ahora
Vamos a escuchar a Vicky Dávila las palabras, es tiempo libre, lo que usted... Pero no voy a abusar, a ver, son las 7:30, ¿cuánto me va No a se dar? preocupe, usted estimará lo que le salga del corazón, pero acuérdense que las esperanzas de los colombianos están puestas en el próximo presidente. Entonces, es usted el auditorio. Muchísimas gracias y gracias por este ejercicio. Asustadorcito a ratos. Sí, porque además, vea, usted me grabó. Todos, mire. Bueno, quiero aprovechar estos minutos para dejarles un mensaje. Y es decirles, recuerden que yo soy una periodista, que yo soy una mujer con una trayectoria transparente, pero también soy una mujer con un valor, porque he demostrado tener la firmeza que muchos otros no han tenido. Y esa es la firmeza con la que yo podría llegar y quiero llegar a gobernar a Colombia. No por mí, no por un capricho. Yo estaba muy bien donde estaba. Yo me conocí con Castillo y Castillo sabe, la reportera, que soy yo, ¿verdad? Y la persona. Ah, eso sí, fantástica. Pero hablando en serio, yo podría haberme quedado en mi oficio, pero yo empecé a preocuparme mucho por Colombia. Empecé a pensar sinceramente que por primera vez tenemos en riesgo grave la democracia, la libertad, el orden, las instituciones. Con un agravante, ellos, que hoy deberían estar en 0 pollito de aprobación, tienen 35% y todavía, si no nos ponemos las pilas, se pueden quedar. Tienen el aparato del Estado, no tienen escrúpulos, tienen la plata y ahí están, ideológicamente unidos a los grupos criminales. Por eso a este gobierno o a este presidente no le da escrúpulos pararse en una tarima con criminales en la Alpujarra. Por eso no le da escrúpulo poner un proyecto de ley en el Congreso a circular para que los narcos que hoy están pagando sus condenas queden en libertad, pero queden con platica. Por esa razón no tienen escrúpulos. Se puso de buena samaritana Verónica Alcocer 8 meses antes de la primera vuelta y volver a las cárceles, cuando el antecedente es el pacto de la picota. Entonces ellos son peligrosos, no son un poquito peligrosos, son muy peligrosos y tienen una especie de blindaje o de teflón, llámelo como usted quiera. Un presidente que se atreve a decir lo que dijo anoche. ¿Ustedes vieron la porquería que dijo anoche? De las mujeres. ¿Ustedes creen que eso, como si uno, o sea, a un hombre no le dicen esas cosas, a un hombre no le preguntan si tiene conectado eso con esto? A un hombre no. Es un gobierno profundamente machista, misógino, morboso. Es una porquería. Asqueroso. Nosotros tenemos que salir de esto que estamos viviendo hoy. Y eso, que es en este tema. Vaya usted, mire, nosotros hoy estamos gobernados por la corrupción. Antes también había corrupción, pero hoy nos gobierna la corrupción. Y ahí no le piden a usted para nombrarlo funcionario una hoja de vida. A usted le piden un prontuario. Si usted tiene prontuario, queda contratado, queda nombrado. Y el prontuario tiene que ser que usted esté cuestionado, que esté en juicio, que tenga cargos, que esté imputado, lo que sea. También. Que sea ministre. Claro, entonces es un gobierno sin moral y sin ética de ninguna clase. Este es un gobierno que a mí me empezó a preocupar mucho. Como directora de Semana, nosotros denunciamos los petrovideos, denunciamos lo que hoy tiene a Nicolás Petro en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y una imputación más. Publicamos su confesión, que la querían echar a la basura. Publicamos los audios de Benedetti que muestran todas las porquerías que hicieron para llegar al poder. Publicamos la denuncia de la niñera de Laura Sarabia en su momento, que terminó en condenas hasta por chuzadas. El hecho de que a ella la hayan sacado en limpio hasta ahora no quiere decir nada. Y muchas denuncias más hicimos. Entonces les hago una pregunta:
Levanten la mano los que estén preocupados por Colombia. A ver, todos. Yo me empecé a preocupar así como ustedes y dije, yo entonces voy a ir a luchar como un soldado por esa democracia y por la libertad y por Colombia. Una pregunta de un minuto. Señor. Es sencilla, doctora. Nos han llevado a un estado de la inteligencia postrada, yo lo Total. escucho a usted, y nos han llevado a un estado de fuerzas militares totalmente debilitado. Lo que vas a encontrar o lo que va a encontrar el presidente o la presidenta es la necesidad de un plan Colombia desde su aplicación, ¿no? Y la necesidad que cómo harías para retomar la inteligencia con los británicos, con los americanos y con los israelitas, que son los que más lo acabó, pero Usted se me adelantó, pero me voy por ahí. Entonces, ante esa preocupación, me vine a luchar con ustedes, con los colombianos de a pie por este país. Y nosotros estamos haciendo una propuesta que hemos llamado 4x4. No me voy a detener en cada una, pero hablemos de la seguridad, que nosotros hemos llamado seguridad inteligente, porque estamos convencidos que esta guerra contra el crimen no se va a ganar si no es recomponiendo la inteligencia, si no es teniendo la inteligencia más fuerte posible en nuestro país, y hay que entrar a recomponerla. Y eso depende de los reintegros que tenemos que hacer, gente que se va a tener que poner el uniforme. Yo no sé si a usted le va a tocar, Castillo. Yo nunca me puse casi el uniforme. Bueno, pero de pronto le toca volver. Hablando en serio, es que tienen que volver los mejores que salieron de la institución. Segundo, ¿vamos a poder hacerlo solo con inteligencia policial y militar? No, allá va a tocar hacer un montón de cosas y eso se toma un tiempo, porque a los grabadores más expertos los sacaron o los mandaron al Guaviare a sentarse en un escritorio. Las piezas estratégicas, el ejército hoy no tiene un general experto en el arma de inteligencia, con semejante amenaza criminal interna y externa, con el tema de Venezuela, lo que está pasando en el sur del país, el narcotráfico alborotado, los grupos armados por todo el país, 70% de los municipios con presencia criminal. Entonces nosotros hemos pensado, necesitamos meterle a eso inteligencia artificial contra el crimen. Eso lo vamos a hacer. Necesitamos drones, tecnología de todo tipo que nos permita incluso detectar cuando viene un ataque con dron. Hoy lo que está pasando es triste, muy triste con nuestra fuerza pública, porque es que no tienen cómo defenderse. Los Mi-17, los helicópteros rusos, de 19, solo 8 están funcionando. Los demás están en preservación. Son bien viejos. Y son viejos, sin mantenimiento. Esos que están volando son peligrosos ya. Son muy peligrosos. Aquí el gobierno ha dado explicaciones sobre los accidentes aéreos de los helicópteros y ha habido un montón. Yo mandé un derecho de petición y no me lo quisieron contestar, me dijeron que era seguridad nacional. Entonces aquí están pasando cosas muy graves. ¿Vamos a poder solos? No, necesitamos a Estados Unidos desde el día 0, a Israel desde el día 0, al Reino Unido desde el día 0, y vamos a trabajar con ellos, y la respuesta es un Plan Colombia 2.0, que tenga componente militar y tenga componente social, porque nosotros vamos a tener que llegar, ya no es solo la lucha contra el narcotráfico, es la recuperación del territorio. Ese es el grave problema que tenemos hoy, adicionalmente pues al narcotráfico. Vamos a tener que entrar a recuperar, pero si la fuerza pública llega y no llega el Estado, no hacemos nada. Cuando se vaya la fuerza pública vuelven los bandidos, porque el negocio es billonario, es muy bueno. Y lo otro es que si no atacamos de verdad todo el tema de la llegada de insumos para preparar la cocaína, si no acabamos con las estructuras de lavado de activos, ahí me impacta. Resulta que los narcos hoy tienen ejecutivos del más alto nivel en París, en Madrid, en Nueva York, en Miami, en Cali, Medellín, Barranquilla, y han lavado billones de pesos. Alguien me daba la cifra que esa economía ilegal puede ser hasta 5 puntos del PIB. Una barbaridad. Nosotros tenemos que entrar a combatir todo eso. Pero no lo podemos hacer sin una fuerza pública que recupere la moral, que tenga seguridad jurídica, que tenga bienestar. Y no lo podemos hacer si no tenemos colaboración ciudadana. Yo sí quiero tener un sistema de recompensas que sea serio, que sea transparente, que no se robe nadie la plata, pero que haya una corresponsabilidad con los ciudadanos. Entre todos nos va a tocar cuidar este país y recuperar la seguridad. Ahora bien, hay algo que ustedes sí me van a entender muy bien, y es el tema de volver a ganarnos
la credibilidad de la sociedad como Fuerza Armada de Colombia. Porque hoy, como tenemos esas imágenes de los militares y policías secuestrados, hay como un ambiente de derrota, ¿verdad? Como que nadie nos va a defender, no tenemos, y no hay respeto, no hay nada de eso. Nosotros tenemos que entrar a recuperar eso, pero piense una cosa, volvamos a traer a la BBC, a CNN, a New York Times, llevémoslos a los operativos, que empiecen a ver que nuestra fuerza pública sí es capaz. A mí me tocó esa etapa como reportera por allá, no se vayan a burlar del tiempo, 1995, 96, y eso venía a la prensa extranjera y nos íbamos a los operativos y nos íbamos a los allanamientos en plena lucha contra el cartel de Cali y toda esa cosa, y eso es una berraquera. Hoy no tenemos nada de eso. Hoy esconden todo lo bueno que puede hacer nuestra fuerza pública. Vamos a exaltar todo lo que están haciendo y volverán los letreros de "se busca recompensa" por todas las televisiones, por todas las radios, por todas las prensas. Nosotros lo vamos a hacer y vamos a trabajar con los alcaldes y los gobernadores, porque hoy los dejaron solos. A donde ustedes van, encuentran que están abandonados y entonces no tienen pie de fuerza. La cifra de lo que se ha perdido en pie de fuerza en los últimos 10 años es bárbara: 100.000 hombres y mujeres, y mientras tanto los grupos criminales crecieron. Y aparte de eso les dieron beneficios, y aparte de eso todas las garantías en la justicia son para el bandido. A mí eso me parece que nosotros no podemos seguir así como país. De esa manera, creo yo, y dando una lucha frontal contra el narcotráfico desde toda la cadena, porque usted al campesino no le puede decir siga cultivando coca, yo Estado le compro, sino siembre papa, tomate, yuca, lo que se dé en su región, asóciese, le hago su vía alterna, su vía terciaria, le ayudo a sacar mientras tanto el producto, lo ayudo, si me toca comprarle el tomate, pues se lo compro, pero no le puedo comprar la coca. Eso es un exabrupto y nosotros no vamos a caer en esa situación. Y obviamente hay que entrar a reactivar las órdenes de captura, a crear las operaciones otra vez con objetivos de alto valor, a volverlos a capturar y a extraditarlos de manera express, como les decía anteriormente. Estoy viendo que hay muchas preguntas, entonces, señor. Bueno, yo quiero pedir acá hay unos héroes silenciosos que casi no hablan, y son nuestros empresarios. Hay un empresario que es reservista empresario, y la verdad es el único que nos ha apoyado como reservistas para tener una participación política y también para hacer algo por el país en dado caso que se roben las elecciones, que no lo vamos a dejar. El doctor tiene una pregunta, por favor adelante, doctor Ibsen. Mucho gusto, Ibsen. Yo estaba aquí pero camuflado. Bueno, mucho gusto, me encanta conocerte. Igualmente. Quiero decirles que cambió el avión y todo. ¿Se iba a ir hoy? Sí. ¿Pero si vio que no se podía? ¿Valió la pena o no? Valió la pena. Bueno, listo. No, felicitarlos, no antes de aquí para allá. Toda esta reserva es grandiosa, Vicky. Yo llevo trabajando con ellos hace 11 meses. He recorrido el país. Los he escuchado. Me dolió mucho después de escucharlos lo que me tocó vivir con ellos. Cuando estaba con ellos, el gran sentir era que no eran escuchados. Lo segundo, una gran motivación y un gran deseo de hacer un trabajo social. Lo tercero es que son sabios, tienen un conocimiento geográfico del país muy importante, gran formación, y eso los hace participar y eso los hace tener una posición política interesante. Les hice un foro y sacamos 6 temas. Yo les voy a pedir excusas a ellos, pero en 5 temas les fue excelentemente bien y hablamos de economía, de salud, hablamos de infraestructura, hablamos de hidrocarburos, de todo. Pero cuando hablamos de seguridad se poncharon. Les dio difícil y fue interesante porque la pregunta era difícil, no por culpa de ellos, sino que la pregunta era difícil. Pero te digo, después de escucharlos a ellos, me fui a escuchar a los líderes del país y quienes han participado en política, no a la periodista. Y tenían tres temas frente a ellos muy difíciles. Y me lo decían: mira, Ibsen, todos
le sacaban el cuerpo a la reserva y decían 3 cosas. 1, no ponen votos. 2, no saben para dónde van. Y 3, no los une nadie. Hoy hay una reserva en Colombia que no se une, pero se unificaron. Que te garantizo que sí saben para dónde van. Y no solo tienen votos, sino que tienen la intención del voto. El candidato que esté con la reserva es un candidato muy bien visto a nivel nacional. En mis encuestas personales, tanto privadas y empresariales, la gente tiene una gran esperanza en la reserva. A los reservistas les digo, ojo, necesitamos testigos electorales. Nos tenemos que organizar porque tenemos una responsabilidad grande y le tenemos que dar la cara al país. No solo nos unificamos, vamos a trabajar y vamos a trabajar por la democracia. Candidata, te deseo lo mejor. Estoy acá ahora, conversamos, vamos a tener tiempo para conversar. Te deseo lo mejor. Esta reserva la llevo en el corazón. Soy empresario privado, estoy con ellos, los voy a apoyar, los voy a acompañar donde quieran que estén. Estoy con ustedes y gracias. Ibsen, muchísimas gracias, me encanta conocerte. Habíamos tenido una conversación tal vez por teléfono, luego por el chat, y qué bonito que se hayan podido organizar. Yo quiero que ustedes sepan que pase lo que pase, ustedes para mí no representan solo el tema del voto, porque yo no los quiero ahora por un voto, yo los he querido siempre, y eso hace la diferencia. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final. No sé si quiere recibir alguna otra pregunta. Me da pena, no quisiera dejarlos, pero entonces hagamos una cosa. Que cada uno se gaste un minuto máximo en la pregunta y al final haga una cosa rapidita porque hay que irse a dormir. Entonces, 1, 2 y 3 preguntas cerramos. Bueno, buenas noches, mucho gusto, Jorge Vanegas, tanto primero de la Reserva Activa. Darles las gracias por esta invitación, la verdad, sus ideas y eso, es muy grato acompañar a ese. El día de hoy es un día muy especial para mí, es el cumpleaños de mi hija, debería estar con mi hija, ¿sí? Pero yo sé que el mejor regalo que le puedo dar a mi hija es dejar el país. Entonces yo sé que en muy corto tiempo tengo unas preguntas y unas propuestas que quisiera que se las llevara y las analizara, doctora. Con mucho cariño de este gran grupo de Ejército Nacional. Dios te pague, muchas gracias. Segunda pregunta. Te agradezco inmensamente. La jovencita, segunda pregunta. Y aquí unas que vienen con el live. Bueno, como joven me interesa saber cómo motivarías la participación política de los jóvenes, teniendo en cuenta que actualmente las ideologías de izquierda predominan en la juventud. Perfecto. Bueno. Sigamos con la que falta y aquí ahí ya respondemos. Alrededor han estado conectadas 300 personas en este live y los que me siguen a mí tenemos una preocupación. Hoy los que están votando por la izquierda fue porque hace 20 años ellos los adoctrinaron y hoy. Entonces a veces yo no escucho qué estrategias hay para los niños, que es la causa que llevamos, qué estrategia van a hacer los candidatos para ir al pie. Estuvimos en el 20 de julio en unas fundaciones, no saben quién es Vicky Ávila, no saben quiénes son los candidatos de derecha, pero sí están metidos allá los de izquierda. Entonces, ¿qué estrategia vamos a hacer para ganar a los niños? Ellos no dan votos, pero son los votos dentro de 10, 15 años que ellos sí los están adoctrinando. Entonces, desde la política, ¿qué vamos a hacer? Hay temas urgentes para hacer, pero si uno no proyecta, por eso los empresarios son empresarios, porque proyectan a tiempo de hacer los empresarios, claro que sí, se quedan en el corto tiempo. Entonces, y el tema del bienestar familiar, que hemos estado en una lucha ya, que no sea el favor pagando favores, sino personas idóneas que realmente cuiden a nuestros menores. Mientras estuvimos en esta reunión, 5 menores fueron abusados y 8 fueron maltratados. Eso es lo que la realidad del país y no pasa absolutamente nada. Y es la lucha que hago a diario por nuestros menores y nuestras mujeres en este país. Y eso es lo que quiero, qué vamos a hacer para los jóvenes, para los niños, y cómo vamos a ir al pie de pie. La persona que hoy no sabe quién es Vicky Ávila, que hoy están en las zonas lejanas, que no tienen acceso a los live, donde todo el mundo está metido y demás, que no tienen cómo solucionar los problemas. ¿Cuál es la estrategia del candidato para llegar a ello? Nosotros lo hacemos, vamos, les explicamos, les damos presentación, que es la economía, que es el país, pero necesitamos un político que realmente le duela a nuestros niños y nuestras mujeres en este país.
El primer argumento es que yo soy una mamá. Y eso es muy importante. Uno no tiene nada más importante que los hijos. Cuando uno es mamá, ¿cuántas son mamás acá? Ustedes saben que es verdad, ¿verdad? Así es. Nada puede haber más importante que los hijos. Entonces ese es el primer argumento. Segundo, no hay que nombrar el bienestar familiar a la vecina. Hay que nombrar gente competente, gente capaz, que le duelan los niños de Colombia. Y usted mencionaba varias cosas. Cuando usted habla del tema del adoctrinamiento, de mirar 20 años después, por eso es que para mí es tan importante el tema de la familia, porque ese primer trabajo lo tienen que hacer los papás, que son los que tienen que estar vigilantes de qué están viendo sus hijos en las redes sociales, de qué les están diciendo en el colegio, de qué están hablando con los amiguitos. Hay que recuperar la crianza como un motor de garantía de la sociedad para esos 20 años después, y ahí vamos a trabajar muy duro. Lo otro es garantizar que los niños sí coman bien para que se les desarrolle bien su cerebro. Fíjense que en este gobierno hasta la bienestarina la cambiaron. Nosotros tenemos que entrar a revisar todo eso. Bienestar familiar está podrido en corrupción. Y hay algo que a mí me duele mucho, y es que a los reclusos, por cada recluso que se gastan 32 millones de pesos al año, más o menos. ¿Por qué no cogemos esa plata, la invertimos en los niños que hoy están diciendo que no hay plata para el PAE, ni para el transporte escolar, y que los reclusos trabajen por su comida? Nosotros estamos sí, y hay que trabajar en eso, pero no puede ser con la estrategia de acabemos con todo. Tenemos que entrar a resolver el problema. Sinceramente les digo que lo veo así. Ahora bien, tú preguntabas por lo de los jóvenes. Los jóvenes quieren primero que los tomen en serio. Tenemos que recordar que les quedaron mal, que les dijeron que iban a condonarles las deudas del ICETEX y no les cumplieron, que no les han dado oportunidades, no les dan crédito. Nosotros estamos construyendo una estrategia y una propuesta para los muchachos. Primero, tomarlos en serio, respetarlos, darles esa participación política que están reclamando. Podemos mirar si es a través de los consejos de juventudes, que hoy son maravillosos porque mueven esa fibra política de los pelados en todo el país, pero se quedan en foros que al final no pasa absolutamente nada. Sí queremos dar esa representación. Y segundo, que tengan la posibilidad no de que les paguen por no matar, sino porque el sicario de Miguel, el que le dispara a Miguel, había estado en ese plan, ¿se acuerdan? Sí. También las personas involucradas en lo del helicóptero que tumbaron y que asesinaron a 13 héroes de la patria, a 13 policías, también estaban en esos planes. Entonces tenemos que entrar a garantizar que los muchachos puedan estudiar y tener muy rápido ese primer empleo, y que les presten, porque hoy el muchacho no quiere tener un jefe, hoy el muchacho quiere emprender, quiere ser dueño de su tiempo, quiere jugar pádel, quiere levantarse tarde, pero ganar plata. Tienen otra forma de ver la vida. Puede ser que sea una mejor vida, Ibsen, no como a uno que le enseñaron trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. A uno le enseñaron eso, pero los muchachos tienen otra forma de ver la vida, y nosotros tenemos que también adaptar la sociedad un poco con oportunidades para que ellos se sientan incluidos. Entonces vamos por eso, y vamos por el crédito, y vamos por el emprendimiento, y vamos porque puedan tener su primera vivienda. El sistema financiero tiene que ser próspero, pero tiene que tener un corazón inmenso que permita que podamos sacar a esos 2 millones de jóvenes que no están estudiando ni trabajando, a 6 millones de colombianos que no comen las 3 comidas, a esos otros 11 millones de pobres que mal comen y mal viven, y a esa clase media que está luchando para no caer al hueco. Y no quiero irme sin decirles, vamos el 7 de agosto del 26 a abrir las compuertas de la exploración y la explotación de petróleo. Vamos a buscar gas, vamos a hacer fracking, vamos a proteger la infraestructura, todo el sector energético, porque vamos a alejar ese fantasma del apagón, lo vamos a matar, el fantasma del apagón, haciendo lo que hay que hacer y generando más oferta en el sector. Vamos a impulsar la infraestructura, vamos a hacer lo que toca hacer en materia de construcción y de vivienda. Sepultaron ese sector y es fundamental. Allí, solo en el tema de obra pública y de vivienda, encontramos miles de empleos, miles para los estratos 1, 2 y 3. El sector de la minería, fundamental, ya tenemos listos unos decretos que vamos a derogar. El 044, que impide que se den licencias ambientales nuevas en 5 años.
O por ejemplo el del uso del suelo. Muchos decretos que tienen que ver con el uso del suelo los vamos a derogar, o con la tenencia de la tierra. Vamos a defender la propiedad privada, vamos a acabar con los bloqueos a los indígenas. Yo no les voy a decir una mentira. Yo no voy a venir a decir aquí que vamos a acabar con los indígenas. Eso no. Conmigo siempre será con la ley y la Constitución, pero no van a tener más derechos ni menos derechos. Tenemos que llegar a un punto de equilibrio. Ellos han tenido, ahí claro, se habla de la deuda social, histórica, todo, pero no puede ser que por eso tengan todos los privilegios que tienen y no tengan ninguna obligación. Se acaban los bloqueos, se acaban todas esas manipulaciones de traerlos en chivas hasta acá y todos esos pagos y esas consultas previas que hay que reglamentar. Nosotros vamos a trabajar de una manera decente con los indígenas, pero no nos vamos a dejar manipular. Eso va a ser muy, muy importante para Colombia. Y no sé qué más quieren que les diga. Tenemos dos el turismo, más. oiga, el turismo, fundamental, el comercio, fundamental, para que saquemos este país adelante. El agro, que no lo podemos dejar de lado. La juventud sigue acá está muy inquieta con usted, doctora Vicky. El joven que pero para bien o para mal. Disculpe, doctora, yo quería preguntarle si es que tú piensas proponer para el Ministerio de Educación implementar alguna cátedra de formación política y electoral para mejorar la calidad de este tipo de educación en el país. Pues yo lo veo más como civismo, ¿sabes? A los muchachos hay que enseñarles desde pequeñitos. Yo les contaba la historia desde el principio, cómo a uno le enseñaban antes a querer la bandera, a querer al ejército, a querer al país, a sentirse orgullosísimo cantando el himno nacional. A uno le enseñaban eso, ya no lo enseñan. Y también a través de las clases de religión, que por ser un estado laico pues ya no las dan, básicamente, excepto que sea un colegio religioso. Pero hay un hecho, y es que a los muchachos sí hay que darles valores. Eso no riñe con la libertad de expresión ni con la libertad individual de ninguna clase. Entonces nosotros sí, y lo he repetido mucho en esta noche, sí nos vamos a preocupar por recuperar todos esos valores. Si nosotros recuperáramos esos valores, yo creo que la sacamos del Estado y vamos a tener un país mejor, sin duda alguna. Buenas noches, candidata. Muy feliz de estar acá y de tener la oportunidad de conocerla. Tengo una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con el despiporre en lo que es salud a nivel de régimen especial, régimen nacional? ¿Y cómo vamos a ayudar al sector de los profesionales de salud? Soy profesional en salud. Me gustaría saber cómo vamos a ayudar al sector de los profesionales en salud con todos estos decretos que nos impiden el trabajo tranquilo. Esa es mi pregunta. Pues yo estoy casada con un médico, entonces yo sé por lo que está pasando el personal médico en el país. Como no nos vamos a alargar, yo te diría que hay dos cosas fundamentales para recuperar el sistema de salud, que hay que entrar a reconocer que se lo han robado siempre. La corrupción ha estado ahí siempre. O el hueco que ahora puede llegar el 7 de agosto del 26 a más de 50 billones de pesos, pues ha ido alimentándose a lo largo de décadas. Y este gobierno tomó la decisión de asfixiar de manera mecánica el sistema, de acabar con las EPS, y las ha ido acabando de la manera que se ideó acabarlas si no pasaba su reforma funesta a la salud en el Congreso, que todavía siguen insistiendo en ella. Dicho todo esto, hay que hacerse dos preguntas. Una, ¿qué sistema de salud queremos? Que sea digno, que recupere el rumbo, que sea mixto, que se queden las mejores EPS y que sobre ellas esté el aseguramiento, no sobre el Estado. El Estado tiene que fijar las reglas y tiene que vigilar peso a peso. Y tenemos que meterle toda la ficha a poder vigilar peso a peso, porque nos quejamos, pero resulta que el Estado no ha funcionado y ha permitido que se roben la plata de la salud. Y la segunda pregunta es, ¿qué hacemos con la deuda? Y mi respuesta es categórica. Hacemos una auditoría forense y vamos a pagar lo que realmente se deba. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo pagamos? Nosotros tenemos sobre la mesa varias alternativas. Uno podría pensar que pueden ser todas, puede ser una, pueden ser dos, o puede llegar una nueva en el camino. Pero puede ser a través de títulos, de una subasta inversa, puede ser a través de un ahorro programado en administración, puede ser a través de la venta de un bien del Estado. Hay que ver cuál es la mejor
posibilidad, pero si nosotros no pagamos, el sistema no va a despegar. Y tenemos que pensar que tenemos que limpiar ese pasado. Eso no quiere decir que quien robó no pague, tendrá que pagar. Eso es otra cosa, la justicia tendrá que actuar. Pero el sistema, aquí estamos hablando de la vida de los colombianos. Estamos hablando de los que tienen tensión alta, de los cardíacos, de los diabéticos, estamos hablando de quienes tienen cáncer, VIH, enfermedades huérfanas. Tenemos que instalar muy rápido una política farmacéutica efectiva que acabe con esas filas que son inhumanas en todo el país. La gente reclamando, después de 3 horas de fila, una acetaminofén y le dicen que no hay. Eso lo tenemos que acabar y muchas cosas más que espero que nos volvamos a encontrar si Ibsen me invita. O no sé si le toca a usted, Castillo. Siempre me toca a mí. O a usted, Germán. ¿Dónde está Germán? Ah, bueno, ahí está. Muchas gracias a todos. Ya me da espera con ustedes. Hola. Estoy amañada. Primero que todo, gracias Vicky por estar acá. Gracias por apoyarnos. Yo quiero decirle algo, Vicky, para que de pronto su merced lo tenga presente. Señor. Y se lo va a hablar desde el corazón. Yo soy una persona que es un oficial del ejército, que actualmente en este momento pasé por una situación muy difícil. Me voy a contar mi historia, después se las envío. Pero yo sí hago parte de las personas que salen por la justicia especial para la paz. ¿Del qué? De la justicia especial para la paz. ¿Tú estás en la JEP? Te cuento lo que he vivido yo y muchos de mis amigos que están en ese proceso. Nosotros llevamos desde el 2017. Hemos salido desde el 2017. En ese momento no nos han dado absolutamente nada, hablo en el caso personal y de muchas personas. Nosotros vemos los guerrilleros viajando por todo el mundo. Nosotros hemos pedido permisos. Yo soy un empresario de la gente, traigo personas. Por si yo tengo las cárceles de Colombia. Tengo los militares privados de la gente trabajando para nosotros, porque son nuestros héroes. En ese momento, mi hijo es americano. No he podido ni siquiera saber qué es volver a verlo. Y le cuento de corazón, se lo digo de corazón, como colombiano, estoy pagando una condena acá, en este país, porque no puedo salir ni siquiera a ver a mi hijo. Yo sí quiero que usted se coloque la mano en el corazón. Y por todos estos militares que salimos, que tenemos la libertad, pero que no podemos hacer absolutamente nada porque llevamos cuánto tiempo en la justicia especial. No hemos hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Y se lo hablo en el caso de mis compañeros. Hasta hoy miraba por ahí la primera condena. Hasta hoy miraba la primera condena. Hasta hoy la miramos. Y yo soy una persona que se le dio corazón. Mis procesos no son malos. Yo defendí uno de mis hombres. El honor me llevó a estar en las cárceles. Duré 8 años privados de la libertad. Soy pensionado por las fuerzas militares. Tengo el 95.50 de discapacidad como oficial de ejército. Salí de la cárcel en el 2017 y me dedicaba a trabajar por el país. Ahora tengo una de las mejores empresas de Colombia. Le vendemos a todas las personas y quiero hacer parte de toda la política de todas las personas que necesiten de mi empresa. Porque considero, yo miraba sus canales, 8 años y medio. 8 años y medio en la cárcel. Mirándolo a usted. Mirando todo lo que decía. Y se lo digo con corazón, mirándolo a los ojos. Usted es un ejemplo para nosotros. De verdad que es un ejemplo. Y esos militares, porque yo le entregué la vida a mi país. Tengo un hijo que no lo puedo ver. He pedido permiso muchas veces a él. Ni siquiera me lo han dado. Y lo único que sé es que nosotros no tenemos derecho a nada. Y les habla el empresario, que tiene más de 150 personas trabajando en Colombia. Que tiene una de las mejores empresas, que ha apoyado, que apoya cualquier causa, cualquier deporte. Soy deportista, a pesar de ser discapacitado. Y a nosotros no nos dan nada aquí. Independientemente de lo que hayan hecho con La Paz, que nos hayan metido en el último artículo, porque nos metieron allá porque nos tocaron meter, que nos respeten también a nosotros, que nos respeten a nosotros como militares. Acabar con la gente. Se lo digo. Porque mire, en ese momento lo que le digo, era mejor, a pesar de que mi proceso no está bien, era mejor yo haberme quedado por la justicia ordinaria que haberme ido por la justicia especial para La Paz. Ahora no puedo volver a salir del país, llevo 8 años aquí prácticamente, privado otra vez. Ya estando libre, a puerta tiene libre. A puerta tiene libre. Y se lo pido en nombre de esos hombres, que son más de 2.500 militares talentos, que por favor nos ayuden. Para que nos entiendan que nosotros no somos bandidos. Nosotros no somos bandidos de carrera. O personalmente no, yo no soy bandido de carrera. Yo soy un empresario que en ese momento me formé y siendo oficial, fui uno de los mejores oficiales. Ahora quiero colocarle mi empresa a su disposición. Toda mi empresa.
para que haga toda la parte de su campaña política, para que le apoyemos y lleguemos a todos los rincones de colombianos. Que Dios le pague. Y me voy a llevar su historia en el corazón, ¿no? Esta no va a ser la última vez que vamos a hablar. Y usted me tiene que contar el día que pueda volver a ver a su hijo. Bueno,